Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy vamos a pegar un pequeño vistazo a Force of Nature 2 Ghost Keeper, Fuerza de la Naturaleza 2, Guardián de Fantasmas. Esta es una segunda parte o como una secuela de Force of Nature 1 que salió creo que en el 2016 me parece. Es un juego de mundo abierto, sandbox, supervivencia, crafting, tiene mazmorra, tiene jefes. Tenía un montón de contenido, me acuerdo de la primera parte, fue creado por una sola persona, esta es la segunda parte y estoy seguro que debe ser la misma persona, estamos en la versión 1.0, está totalmente traducido al español, así que vamos a dar un pequeño vistazo y a ver qué tal. Nueva partida, nombre de personaje, Mr. G. Bueno, tenemos un pequeño editor en el cabello, por lo que estoy viendo. Así mismo, tono de piel, da un poco igual, color, morochingui, modo de juego normal, crear. Ok, empieza con una musiqueli. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Ok, nos van a dar un pequeño tutorial. Podemos acercar la cámara. Es un poco vista isométrica, pero está bastante bien. Ok, mi linterna. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mi linterna se ha roto. Veamos, tal vez pueda afirlarla. Necesitaré un destornillador. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está la caja de...? A ver, cerrar esto. ¿O lo tengo en inventario? No. ¿Dónde está la caja? Acá tenemos objetivos. Preparar linterna, perfecto. Este es el inventario. Aquí está la caja de herramientas. Ok, destornillador. ¿Y ahora? Fabricación. Ok, una mesa de trabajo. Para. ¿Qué me dice? Fabricación, herramienta. Pero si lo tengo. ¿O lo tengo que colocar? Ok, tenemos que colocarla. Yo me acuerdo que en el primer juego empezabas en una isla. Después de un naufragio. Pero esto totalmente distinto. O quizás sea una parte de tutorial y después cambia de lugar, no lo sé. Otra vez ese ruido. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo esto? A ver, examinar cajas. Oh, mapache. Así que eras tú, espera. Voy a por ti. Ok, hay que atacar al mapache, ¿en serio? Una escoba, genial. Tenemos un arma de... Ok, con la escoba vamos a pegar al mapache. Ah, pobrecito, no lo quiero matar. Dale, rata. Encima dejó tremendo buraco en la pared, Lo tenemos que espantar, ¿no? Ahí va. Logro desbloqueado. Defender, perdón. Creo que sería mejor parchar este agujero en la pared. Creo que un poco de cemento bastará por ahora. Ok. Y esto lo puedo pillar... Ah, ok. Lo podemos pillar mucho más rápido así. Para. ¿Los ladrillos? Ahora. Fabricar con la C. Cemento. ¿Fabricamos? Ok, aquí tenemos construir, aquí fabricar, acá podemos mover, quitar techo. Tenemos habilidades también. Esto no recuerdo en el primero si teníamos habilidades. Construir, una pared. Construcción. Aquí. Ok, perfecto. ¿Y ahora? ¿Pero qué leches es eso? Examinar. Ah, y muestran una imagen, ok, está bien, bastante bien, me gusta. Como que está tocando la esfera y desapareció. Ok, ¿y ahora? Nos teletransportó a una dimensión distinta, me imagino. Ok, sí, empezamos en una isla como en el primero. Lo que pasa es que en el primero es después de un naufragio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? Ok, tenemos... Si aprieto el control, creo que podíamos agarrar las cosas cercanas. Sí. Con el AL... ¿El AL era?
No, con la barra espaciadora nos indica el nombre de cada cosa. Ok. Mucho más fácil, más sencillo. Patatas, tenemos piedra, lino. Me imagino que con el lino podemos hacer cuerda o algo así. Venga, todo. Semillas y todo. Tenemos para... A ver, si es muy parecido al primero, podemos hacer plantación, podemos... Sí, hay semillas. Podemos hacer plantación, podemos tener nuestros propios animales, nuestra granja, obviamente nuestra casa. Patatas, lino, palo, palito, manzana, uva. Me acuerdo que había bastante temas de comidas para regenerar estamina y salud. Ok. Para fabricar, tenemos para fabricar cuerdas. Vamos a poner el máximo. Ok, va haciéndose el último. De paso vamos a colocar los guijarros estos, que lo hacemos con piedra. Ok, tenemos nivel, tenemos experiencia, tema de temperatura, regeneración de salud. Hay bastantes estadísticas, ¿eh? Ok. Ahora, ¿qué tenemos para construir? Podemos hacer... Es que esto yo recuerdo en el 1 tenía un montón de tema de crafting, ¿eh? Almacenaje, granja, ciencia y magia, decoración, construcción, lista completa. Tenería, mesa de fabricación. Y obviamente cuando creemos la mesa de fabricación vamos a tener más recetas. Un cartel. A ver, vamos a fabricarnos primero un hacha. Un cuchillo de piedra. Y me faltaría creo que palos, sí. Podemos movernos un poco, pero para el tema del crafteo, por ejemplo, ¿ven? Si yo me muevo, lo corta, pero luego lo sigue. Eso está bastante bien. Más palos necesito. Palos por aquí. Algodón. Esto seguramente me va a hacer mucha falta luego. Necesito más palos. A ver, en tema de objetivos. Fabricar un hacha, perfecto. Ya tenemos el hacha. Pico de piedra. Con la C, ¿no? Perfecto. Pico de piedra. Esto lo podemos equipar en acceso rápido. En el 1. En el 2. Y de paso tenemos un poco más de espacio en el inventario porque es súper reducido ahora. Luego vamos a necesitar crearnos una mochila o algo. Ok, me llevo esto. A ver, lino. Me hice bastantes cuerdas. Tenemos 21 por ahora, no. Necesitaría un poco más de piedra y palos. A ver, si uso el hacha aquí, ¿me va a dar palos o troncos? Creo que en estos arbustos me dan palitos. Hay un jabalí de aquel lado. Vengan, palitos. Ok, podemos romper esto. Ahí va bajando la estamina. El juego está bastante bien. Me hubiera gustado un poco que cambiaran la perspectiva de cámara. En el 1 es exactamente igual. Es onda isométrico. Me hubiera gustado que lo hubieran puesto en tercera persona. Me parece que atrae un poco más. Pero no significa que sea mal juego. Ok, guardado automático. A ver, vamos a dejar un segundo y quiero ver el tema de la estamina si empieza a subir. No, la estamina no sube, gente, por sí sola. Necesitamos comida. O sube muy lentamente. 18. 19, sí, sube muy lentamente. Y la manzana, comiéndola así nomás, nos da 5 de salud y 5 de energía por 20 segundos. Enchufate una manzana, una samana. Una samana, ¿qué es lo que es una samana, loco? Obviamente este es el típico juego de poder jugar tranquilo, relajante, pero también tiene su parte complicadete. Tiene los jefes, los enemigos, las mazmorras.
Está bastante guapo. Si tienen buen apoyo, seguramente voy a hacer una serie, gente. Porque este tipo de juego me encanta. Una vaca. Obviamente, si la podemos atrapar, ahora no. En el 1 recuerdo que la atrapamos con unos tipos de red que nos creábamos nosotros mismos. Y nos daban, obviamente, leche. Come algo. Nos daba leche, la gallina huevo y así sucesivamente. Estoy bastante complicado con el tema de la estamina, gente. La manzana no me cura esto. Y esto me da 6. Bueno, la uva un poco, aunque sea. Lo que pasa es que si como uva, no puedo comer manzana. Tiene que pasar esto. Tenemos que esperar un toque. Y a ver si me deja ahí. Uva, perfecto. Aunque sea un poquito. Yo creo que con esto vamos a ir más que sobrado en palos. Por lo menos ahora. A ver. Objetivos. Bueno, fabricar un objeto. Asada. La asada no la hice. Creamos asada. ¿Qué más tenemos aquí? Recoge arcilla, tierra y arena. Esto es arcilla. Esto me imagino que va a ser arena o tierra. No, arena tenemos aquí en la costa. A ver, la asada en el 3. Lo que pasa es que tendría que hacerme una pala, ¿no? Como pillo... Como engancho la... No creo que con la asada... Ni con el pico tampoco. Ah, pues sí, con la asada sacamos. Esto es arcilla. Venga. Pero tranqui, tranqui. ¿Cuánto querés laburar, negro? Acá no sacamos nada. Tenemos que ir hasta la costa a sacar arena. Y esto es tierra. No más oscuro. Uno más. Ya. Y algo de tierra. Ok. A ver cuánto es. Listo. Perfecto. Lo completamos. ¿Y ahora? Pare. Oh, pero este es guapo, ¿eh? Le gusta trabajar, ¿eh? No para. Coloca una hoguera. Ok, vamos a construir una hoguera. Aquí no, esto es básico. Una hoguera. ¿Qué necesito? Me faltaría hacerme ascuas. Y ascuas me puede hacer con palitos. Así que vamos a hacernos un... Vamos en unas 30. En unos 2 minutos, pero bueno. Ok, a ver, ya me hice un par. Vamos a crear la hoguera. Construcción y aquí podemos elegir dónde. A ver, vamos a alejar un poco. Sí, yo creo que lo vamos a hacer por aquí mismo. No nos vamos a ir lejos de esta zona. Esta primera zona. Obviamente el mapa es enorme que te cagas. Igual que el 1. Lo vamos a ir desbloqueando mientras vayamos descubriendo zonas. Así que no queda otra. Bueno, vamos a crear la hoguera. Aquí mismo. Y tenemos que... ¿Qué más tenemos en tutorial? No. ¿Qué está haciendo? Ahí. Esto recuerdo que en el primero, una vez que lo colocamos, iba haciendo solo. Ahora no, el personaje tiene que interactuar con el objeto para ir creándose. Está bastante bien. Podemos crear algo. Misión completada. Coloca una hoguera. Ok, podemos asar las patatas. Vamos a dejar... Tenemos 3 patatas nomás. Bueno, peor es nada. Uva, manzana. Necesitamos agua y podemos tener un zumo. El zumo que nos da 18 de energía. Esto me llama mucho la atención, el zumito, ¿eh? Tenemos un par de uvas y un par de manzanas. Claro, al principio va a ser bastante lento esto. No importa. A ver, ¿qué otra cosa podemos crear? ¿O qué me pide que cree? Una mesa de trabajo, una mesa de investigación. Perfecto, la creamos. No pasa nada, tenemos un par de troncos, así que... Mientras eso se hace... ¿Pero qué está haciendo? Toco con la asada en cualquier punto y va y se pone a laburar solo. Bueno, ¿y aquí qué podemos construir, gente? Bueno, ya nos podemos hacer una lanza, podemos hacernos un mazo, podemos hacernos escudos, podemos hacernos... ¿Qué es esto? Un amuleto. Acá tenemos trampas, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo?
Que podemos hacer trampas para atrapar. Bueno, esto para vacas, ovejas, gansos y pollos. Ectoplasma, martillos, pinza de madera. Hay un huevo y medio de cosas para crear, gente. Vamos a seguir lo que es el tutorial. Colocar mesa de investigación. ¿Ya está? ¿Ya la hice? ¿O me equivoqué de mesa? Ah, mesa de fabricación. Bueno, es un pequeño error, gente. Necesito piel igual. Así que primero lo primero. ¿Dónde está? ¿Dónde se aloja la comida? Aquí. Que dejé haciéndose. Esto es arcilla. Las patatas. ¿Dónde están las patatas? Esa es mi pregunta. Las tengo aquí. Arena, algodón, semilla. Ah, no. Directamente aquí están. Vamos a comerlas. Y me tendría que hacer algo para pelear. Algo de combate. Aunque sea una lanza. O un mazo. Vamos a hacernos un mazo. Esto lo voy a mover de sitio. Vamos a dejar en el 1 el arma que utilicemos. Y voy a crearme algo. Una cesta. Esto me sirve. Espacio de almacenamiento 5. Bueno, media pedorra, pero por lo menos me va a servir. Carbonera. Esto creo que me servía para ir fundiendo minerales. Sí. Dame esto. Lo colocamos en el 1. Tenemos un mazo. Vamos a crear las cestas. Por lo menos para dejar algo, gente. Porque aquí estoy medio petado ya. Ah, qué bueno. Nos dice la hora, la temperatura y también podemos minimizar el mapa. Eso me gusta. Es más, la carbonera ya la voy a crear, total. La dejamos por aquí. Cuando me la pida ya la vamos a tener hecha, así que ningún problema por esa parte. Ok, esto está creado. Carbón, para hacer carbón. Esto seguramente lo voy a necesitar más adelante. 4 o 8. Bueno, fabricarlo. Eso sí se va haciendo solo, ¿no? Sí. La cesta. No tenemos mucho para colocar aquí, así que... Las semillas. Esto sí no me interesa tenerlo encima ahora. Semillas de algodón. El algodón no. La arena. Y no hay más espacio tampoco, así que... Ok, vamos a aplicarnos el mazo y vamos a reventar algún bicho por aquí cerca. Ya es de noche. Ok, tengo que talar los árboles porque no tengo lugar para pasar. Yo creo que vamos a reventar el jabalí. Vale, loco. Que quiero pasar. Ahí está. Y te viene a atacar el cabrón, ¿eh? Eso sí, le sacamos una buena. Él también nos saca a nosotros. Mira, mira, mira. Mira cómo huye la rata. A ver si lo enganchamos. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Dame tu piel. Listo. No me dio su piel, creo que me dio carne solamente, ¿eh? Holy shit. No me digas que tengo probabilidades de... ¿Tenemos probabilidades de que no dé piel solamente? Pensé que iba a dar fijo. Acá hay un árbol de manzanas. A ver, del pollo no vamos a sacar piel, así que... Pasando del pollo. De la vaca, pero... Pobre vaquita, bueno, ya fue, ya fue. A darle. Por suerte esta no nos ataca. No tiene mucho lugar para huir, así que hay que aprovechar. Vení, vacucha. Va cayendo gente al baile. Venga. Dale. Y nos da carne, gente, ¿eh? Nos da carne. Ah, no. Ahí me dio pellejo. Perfecto. Tenemos 2 de pellejo. Podemos llegar a crear la mesa de investigación. Me faltaría más troncos. Ok. Me voy a poner a talar.
Bueno, a ver. Ya tenemos un par de troncos. Vamos a crear la mesa de investigación. Que nos estaban pidiendo recién. ¿Qué sé yo? ¿Dónde? Aquí mismo, ¿no? Por aquí. Ahora vamos a dejar todo en la intemperie. Luego vamos a tener nuestra casita. Para ir dejando todas las cosas. Pero poco a poco. Bueno, esta ya la vamos a terminar. Experiencia 2 de 5. Yo creo que las experiencias solamente... Creo, quizás también sube matando. Pero creo que sube solamente... hay un huevo de cosas aquí. Mesa de investigación, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ok, alfarería, albañilería, agricultura, ganadería, sastrería, metalúrgica, metalurgia, herrería, carpintería. Hay un huevo de cosas, gente. Alfarería, ok, vamos a investigar eso. ¿Nos pide algo para crear eso? No, directamente arcilla. Ah, sí, nos pide materiales. Ok, me pide uno de arcilla para investigar alfarería. Y me imagino que de aquí vamos a poder empezar a crear tazones de agua. ¿Puede ser? Ok. Si ahora aprieto las... No, las C no. Esto. ¿Tengo algo nuevo? Por el momento no. Al menos que sea aquí en la mesa. Por el momento no. A ver qué otra misión me dice. Fabrica una jarra. Es lo que estaba diciendo. Recoge agua. ¿Pero en dónde? Buena pregunta, loco. Acá es solamente mesa de investigación. Ok, aquí en la hoguera podemos hacer las jarras. Necesitamos 5 de arcilla. Estuve pillando un poco más, tenemos 36. Vamos a crear una. Podemos crear un mortero, una olla, pan. A ver, ¿por qué no puedo hacer la carne? ¿Qué necesito? Una sartén. Ok, la sartén me imagino que ya vamos a necesitar hierro. O sea, la carne que tengo ahora en este mismo momento cruda no la puedo cocinar. Holy shit. Vaya putada. Ok, tenemos nuestra jarrita. La coloco en el 6, me imagino que en el agua. Si nos dirigimos directamente al agua. ¿Podemos pillar? Venga. ¿Y ahora? Investiga agricultura. Ok, vamos a investigar la siguiente. Agricultura, me faltaría semilla de lino. Semilla de lino guardamos aquí. Venga. Vamos a investigar agricultura. Ya investigué albañilería, que me pedía uno de piedra y uno de arcilla. Agricultura, a ver qué nos desbloquea. ¿Perdemos el recurso este? Si lo usamos, no. Pues no, gente. Buenísimo. Quizás se pierda el agua, pero no todo. Ok, ya nos ha desbloqueado bastantes cosas. Filtros de agua. Donde podemos ir a hacer nuestro huerto. Molino de piedra. Ok. A ver, vamos a seguirlo. Una almáciga. Aquí no. ¿Y la almáciga que nos pide? Que lo vi recién, aquí. Necesito tierra. Ok. Vamos a ponernos a farmear un poco aquí. Bueno, a ver, gente. Estoy juntando un poquito más de materiales. A ver, colocar almáciga. Cierto, me había olvidado. Necesitamos tierra y palitos. Vamos a colocarlas aquí mismo. Una. Voy a colocar 2. Vamos a hacer 4. Y vamos construyendo. Ok, vamos terminando la última. Encima está cayendo la de Dios. Se largó la lluvia. A ver, siguiente objetivo. Cultiva uvas. Tenemos... agua pura. Agua. A ver, ¿cómo obtengo agua pura? ¿Aquí? Pues no. Crisol. ¿Cómo obtengo agua pura, gente? No me jodas. Ah, agua pura o...
agua sucia, digamos, ¿no? Y necesito una uva. Pero si tengo uva, no me jodas. Que por tenerla aquí no la cuentan. No la cuenta por tenerlo en el cinturón. Ok. Lo plantamos. En 2 minutos se va a hacer. A ver, vamos a plantar... No, necesito ir a juntar más agua. Pillamos uno. Ok, no es que agarre el agua del cuenco. Podemos crear... podemos obtener bastantes recursos de agua. Se crea mágicamente otros cuencos con agua, ok. No sé si será un error o qué, pero bueno, por mí, guay. Y lo podemos dejar ahí tranquilo que vaya juntando agua de tranquis el loco. Ok, ya plantamos eso, lo tenemos que cultivar. Ok, en 2 minutillos va a estar. Podemos plantar trigo, ¿por qué no? Otro de uva, lino también. Tendremos que hacer varias. Una de lino, otro de uva para tener comida. Manzanas no tenemos. Patatas tampoco. Trigo para luego hacer pan, eso está bastante bien. Voy a hacer otro de uvas. Ahora vamos a tener así surtidito, no pasa nada. Y otro de lino, que se vaya haciendo. Creé otra cestita por acá para guardar un poco de materiales porque ya estaba petado. Dejé haciéndose carbón aquí. Y aquí podemos... No podemos hacer mucho. Necesito manzanas y nos podemos hacer estos zumos. Que esto sí nos cura bastante la energía. La salud no tanto, pero sí bastante energía. No, pero es agua pura, no es agua normal lo que pide para el zumito. Holy shit. Vaya putada. Ok, ponételo en el cinturón de nuevo. A ver, el tema de construcción... Filtro de agua, me imagino que va a ser esto. Me pide un poco de arena y algo de carbón que se está haciendo. Así que mientras se va haciendo esto, me voy a poner aquí a pillar... Tengo espacio, ¿no? Sí, me voy a poner a juntar arena, que es uno de los recursos que nos junté. Y ahora nos quedan muy poco. Piedras tenemos, pero tenemos que convertirlo en guijarros. Por lo menos la mayoría de las cosas nos pide guijarros ahora, no piedra normal. Palos tenemos, un par de troncos tenemos. Arcilla tenemos 31 por el momento. Cuerda tengo 1 y lino tengo 2. Estoy muy jodido. Bueno, tenemos 2 cuerdas, necesito encontrar más lino. Ok, vamos a juntar un poco de esto. Que arena ya con 20 yo creo que es suficiente. Podemos crear el filtro este, me faltaría el carbón. Esto ya está a punto. El carbón, 100%, no hay espacio. No importa, yo te lo quito, hombre. Y ahí sigue construyendo, perfecto. Filtro de agua. Esto es para hacer el agua pura, me imagino. Lo vamos a dejar por aquí. No quiero eliminar la parte esta de arcilla. Aunque tenemos aquí, pero por ahora vamos a dejar así estas cosas. Me voy a tratar de hacer el huerto aquí abajo. Y por aquí luego, no creo que hoy, pero luego vamos a hacernos nuestra casa por aquí. Y el filtro de agua este me imagino que va a ser que nosotros le vamos a tener que colocar el agua esta que cogemos. Y aquí lo va a filtrar. No creo que sea un pozo. Ojalá fuera un pozo. Filtro, no. Es solamente colocar el agua. Pimba, y hay que se vaya haciendo. Recogemos las uvas, perfecto, las podemos volver a plantar por lo que veo. Pero no tenemos más agua. A ver, siguiente misión. Investiga ganadería. Ok, vamos a investigar ganadería. ¿Qué me faltaría? Uno de agua pura, perfecto, y se está haciendo. Vamos. ¿Se va haciendo de a uno? Holy shit, se va haciendo de a uno. Ok, siempre hay que dejar agua haciéndose. Así tenemos luego. Investigamos ganadería, que esto es súper rapidito. Y me imagino que nos va a mandar a tratar de domesticar algún animal. Me imagino. Ok, primero eso terminado. Ok, nos desbloqueó gallinero, rendil, corral, establos. Otro establo aquí. Cada vez hay más cosas. A ver, siguiente objetivo. Un establo. Holy shit.
Y el establo pide, bueno, cuerda, trigo y lino. Estoy jodido con el tema del lino, gente. Muy, muy jodido. A ver, recolectamos todo esto que me viene de perlas. Necesitaría ir a juntar un poco de agua, ponerme a plantar, porque a ver si nos podríamos ir, dar una vuelta por ahí a ver si encontramos algo de lino. Patata. Podríamos llegar a encontrar algo de lino por ahí, pero no sé. ¿Cómo estoy de inventario? Petado. Petado, asquerosamente petado. A ver si me desbloquea un cofre como la gente. No, vamos a usar esta agua sucia para plantar acá. Lino. Plantame el lino. Ay, ¿me dio una sola semilla? No, tengo 31 semillas, no me jodas, hombre. Y que recolecté uno solo de agua. Buah. Buah, 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 buah. ¿Y cuánto de lino me dio la planta esa? ¿15? ¿Tanto lino me dio? Creo que me conviene más plantar que ir a buscar gente, ¿eh? Total, me quedo aquí un rato. De paso junto un poco más de recursos. Bueno, gente, a ver. Hice un par de más, otros huertos más, para poder juntar mucho más lino. Esto no lo puedo pillar. Aquí vi abajo que podemos dejar activado ya directamente las etiquetas estas. Para mí es más cómodo. Quizás a alguno le moleste el nombre. Lo puedes activar y aprieta la barra espaciadora y lo pueden ver. Pero para mí mucho más cómodo así activado. Lino. Sí, sí. Vamos a dejar aquí que se vaya haciendo lino a full. Cada semilla nos da 4. ¿No tengo más agua? Ok, no tenemos más agua. Voy a juntar un poquito más. Y ya tenemos materiales suficientes para poder crearnos el establo. Me imagino que nos va a mandar a domesticar alguna vaca, algún pollo o algo así. Me imagino. Un poco más de esto. Un lino más. No tenemos agua directamente. Ok. Fabricar establo. Troncos, palos, 10 de cuerda. Tenemos 26. Tenemos lino para tirar para arriba ahora. Me tendría que poner luego a hacerme más cuerda. Y nos pide 10 de paja o de lino. Así que vamos a construir. Ahora la pregunta es, ¿dónde creo esto? A ver, vamos a alejar la cámara un poco. Creo que por la parte esta de aquí arriba. Basura, ¿qué es esto? Basura. Pues nada. Pues nada. Lo voy a dejar por aquí el establo. Es pequeñito. Vamos a construirlo. Y a ver qué nos dice el siguiente objetivo. Bueno, esto ya lo tenemos prácticamente hecho. Están cayendo unas pequeñas gotitas. Parece que se va a largar a llover. Ahora que estoy pensando, ya tenemos agua pura. ¿Podemos hacer zumitos? Ah, porque esto lo tengo aquí abajo, ¿cierto? ¿Y el agua pura dónde la dejé? ¿What? No me digas que... no. Holy shit. Me usó el agua pura para el... Ay, qué putada, gente. Me usó el agua pura para para el huerto. Y no tengo espacio de nada. Voy a juntar un poco de agua. Vamos a hacer el agua pura. A ver qué nos pide el siguiente objetivo. Fabricar una trampa. La trampa creo que la vi en la mesa de trabajo. En la mesa de fabricación. Sí, 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 sí. Ok, venimos hasta aquí. Encima que ya está de noche, está lloviendo. Vaya putada. Agua pura. Haceme el máximo, please. Mesa de fabricación. Trampas. Necesitamos cuerda y palos. Simple. Y nos da por 2 trampas. O sea... 6, 8. Por los palos no me da.
Ok, que se vaya construyendo 6 mientras se va haciendo un poco de agua pura, agua filtrada. Y nosotros luego nos hacemos los zumitos de bayas, que vamos a necesitar uvas y manzana. Manzana tengo muy pocas. Por acá creo que había un árbol cerca, un árbol de manzana. Por aquí abrí un poco camino. Acá había un árbol de manzana, perfecto. Y esto de basura no sé qué es lo que es. Una vaca, ok. Algodón, trigo. Se puede girar la cámara. No me había percatado de eso. Eso está cómodo. Ok. Me llevo la poca manzana. 19, 9 de uva. Igual uva dejamos plantada. Lo que pasa, creo que estoy pensando, manzana sí no me está dando, no me da semillas. Estaría bueno poder plantarlas, ¿no? A ver. Agüita, agüita pura, tenemos algo. Vamos a dejarlo aquí en la hoguera. Ahora nada porque no tengo espacio. A ver, déjame esto, déjame la arcilla. Esto es un poco raro que no tome como en cuenta lo que tenemos en el cinturón. Pero bueno, es lo que hay. No me jodas, hombre, tengo manzana. Tengo uvas, manzanas y agua. ¿Cuántas podemos crear? 3. Ah, necesito una herramienta, cualquier olla. Ok. Vamos a fabricar algo... No, aquí no. Wow, vaya tormenta. Olla, necesitamos 5 de arcilla. La arcilla la dejé recién aquí. Ok, vamos a la hoguera. Hacemos la olla. La pregunta es dónde... Ah, colocamos aquí las herramientas. Ok, mientras se va haciendo esto, vamos dejando que pase un poco el tiempo, así se crean las trampas también. Y vamos a ver qué otro objetivo nos manda a hacer. Bueno, gente, a ver. Hoguera, tenemos la olla hecha. Si la coloco aquí, ahora sí nos desbloqueo para hacer zumitos. No tengo tantas uvas. A ver. Dame uvas, muchacho. Dame uvas. Y de paso planta. Ah, claro, pero usa el agua pura. No. No. Haceme los zumitos. ¿Cuántos zumitos nos podemos hacer? 19, no. 18. Ok. Con esto vamos a ir sobrados. Vamos a plantar otras uvas por aquí. Perfecto. Ahora vamos a ver el tema de la mesa de fabricación. Ya tenemos las trampas. Tenemos aquí. ¿Las puedo colocar? No. Este lo voy a dejar en el 8. Este en el 5. O quizás así. Mejor. Ok, tenemos trampas. Ahora, siguiente objetivo. Domesticar un animal. No sé, estoy pensando que no sé si me van a alcanzar 6. Yo creo que me voy a tener que hacer un par más, gente, ¿eh? Me voy a crear un par más, me faltarían palitos. Palitos creo que dejé guardado por acá en la cesta esta, que creé recién. Bueno, tampoco nos pasemos. Tengo 6. Me voy a crear 14. Y nos vamos a domesticar algún animal. Bueno, a ver. ¿Cómo van los sumitos? Tenemos 10. Uno más. Listo, 11. Nos llevamos 11. Tenemos ya 20 trampas. Y vamos a ver si podemos encontrar algún animal. Seguramente encontramos una vaca o un pollo por aquí cerca. De paso vamos liberando, desbloqueando un poco el mapa. Si es que podemos, claro. Aquí tenemos bastante... ¿Un zorro? No, este no lo voy a... No sé si se puede... Mira, el cabrón que huye. Vení. Listo. Venga, pellejo. Gratis. Otro. Holy shit. Lo puede matar porque se quedó trabado ahí, porque si no... Nivel 2. Nivel 2. ¿Y me desbloqueó habilidades o algo? Fabricar no. ¿Dónde había visto objetivos? Habilidades. Ok, tenemos para aumentar la salud, aumentar la energía,
La puntería. La velocidad de fabricación. Uf, esto es muy importante. Aumenta la velocidad de construcción. De fabricación, gente. Quiero... No, no, no. Shit. Ah, me da 3 puntos. Bueno, puntería ya fue. Mala mía fue. Y energía, por supuesto. Qué pena que no lo puedo cancelar, no importa. Tenemos 60 horas de energía. A ver, si me equipo la red, ¿puedo atrapar la vaca? Se está escapando la cabrona. Ahí, domesticar. Espera aquí, sígueme. ¿Que ya está domesticada? ¿En serio? Sígueme. ¿Me sigue? Pues sí. Super easy. Yo pensé que le íbamos a tener que colocar... Mira, mira, viene un sofrito de esto. Pensé que le íbamos a tener que colocar algún tipo de alimento o algo para domesticarla, pero no. Listo. De paso me viene de perlas estos sofritos para ir subiendo un pelín el nivel. Y de paso tener algo de pelaje. De pellejo, ¿no? Ok, tenemos la vaca. La pregunta es... ¿La vaca hace mu? Sí, hace mu. Establo. Espacio. Apto para todos animales. Espacio para animales, 1. Animales en tu haber. No hay espacio para más animales. Ok, si no tenemos establos o gallineros y eso, no podemos domesticar otras cosas. Y aquí en la vaca, me imagino que le tenemos que colocar... A ver, vaquita. No, vaquita, vaquita. Quédate quieta. Esperar aquí. Me imagino que le tendríamos que colocar, no sé, tipo trigo o algo así, ¿no? A ver, paja. Si le coloco paja, ¿produce leche? No. La vaca, please. Colocar. No, alimentar. Ah, pide 4. Pide... No, pide 3. Me faltaría uno de agua. Y me imagino que va a producir leche. A ver. Colocamos uno de estos cuencos. Pide agua normal, no pide agua pura, por suerte. Esa purificada. Vamos, vamos. Pero pide 3 de trigo. Oye, ¿a dónde te vas, muchacha? No te vayas, no te escapes. Por eso también están las vallas para ir colocando para que no se vayan. Alimentar. Pues no. ¿Cómo coloco el tema de la alimentación en la vaquita? No, pide 4. Tengo 3. Pide 4 y 1 de agua. Y creo que es agua pura, por lo que estoy viendo, no agua sucia. Se va a poner un pelín complicado alimentar a los animales. Luego, cuando tengamos muchos, claro. Aquí tenemos algo de agua pura. Me faltaría uno de trigo. Que mientras fuimos por aquí vi algo. Acá. Algodón, trigo. Venga. Venga, todo para la saca. A ver si teniendo todo en el inventario, ahora sí la vaca se puede alimentar. Alimentar. Perfecto. Y nos produce 1 de leche y tarda un minutazo. A ver, siguiente objetivo. Explora el área. Ok, vamos a explorar un poco. Tenemos trampas, tenemos algo para defendernos, tenemos los humitos. A ver si encontramos algún mineral por aquí cerca. Lo dudo. Pero quizás sí, ¿eh? Quizás tengamos suerte. No recuerdo si el tema del mapa es... Eso es un toro, ¿eh? Eso no es una vaca, eso es un toro. No recuerdo si el mapa es preestablecido o es procedural. Ahí sí realmente no me acuerdo, gente. Adiós, Sofito. Ah, pero vienen todos. Cúrate, 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 cúrate. Uf. Uf, uf. ¡Que no huya! Ok, tenemos carne, pellejo, por suerte. Me pasa que me reventaron los puñeteros cabrones estos. Y esto no me da tanta salud, me da más energía. Voy a tratar de no usarlo. Eso sí, veo por aquí como unas vallas. ¿O me pareció? No, sí, hay unas vallas, pero no me lleva a ningún lado.
No sé si vamos a encontrar algún... Mira, 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 mira. ¿Qué es un goblin? ¿Qué es lo que es eso? Este es un sofrito, esto ya lo sé. Sof apestoso. Y encima huye. Esto. Wow, wow, wow. ¿Es un campamento goblin o qué carajo es esto acá? Hay varios, ¡Ay! Que vienen todos. Vienen todos, vienen todos. Uy, uy, uy. Ahí se quedó uno nomás. Revéntalo. A ver si lo podemos reventar. Oh, le sacamos muchísimo, gente. Muchísimo, venga. Vení, 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 vení. ¿Y qué largan palos? ¿En serio? ¿De loot me dan palos? Y huye el apestoso software este. Ok, con los primeros goblins no vamos a tener problemas. Seguramente más adelante se va a poner chungo, pero bueno. Uno muerto. Dos muertos. Y estos son más facilitos. Lo que pasa es que quitan mucho más. Nivel 3. Ok, a ver. Y se vienen a atacarme los cabrones, ¿No ves que tu primo no pudo? ¿Cómo va a poder vos? Adiós. Menos mal que subimos de nivel y nos sube a tope la vida. Bueno, habilidades. Por supuesto, algo de salud. Algo más de energía. Y aquí que tenemos. El héroe toma una postura defensiva, lo que aumenta significativamente tu armadura por un corto periodo. Aumenta temporalmente la velocidad de carrera. Tu siguiente ataque hará un daño aumentado. Incrementa tu velocidad de ataque. Este me interesa para atacar también. Y ya no tenemos más puntos por el momento. Ok, pero solamente subimos de nivel matando enemigos, gente, No de otra manera. Por lo menos estos son súper fáciles. Yo me acuerdo los enemigos en el primer juego te desbloqueaban. Te daban de loot dinero. Con eso podías hacer ciertos materiales. Podías fundir el oro o el cobre. Tenías lingotes así mucho más fácil. Había menas, claro. Pero esto me desbloquean palos. Me desbloquean, me largan palitos nomás. Ahí, estuneado, estuneado. ¡No escape! Venga, pellejo gratis. Esto es piedra. Yo me estoy yendo muy lejos y después me va a costar un huevo volver a casa. No, 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 no. Me equivoqué de herramienta. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. No, sos apestoso. Uf, uf, uf. A ver si los puedo... No, no, no. Tranqui, tranqui, loco. Uf, con lo justo. A ver si me mata antes, No, perfecto, vámonos. Me quedé a 2 de vida. ¡No! No, 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 no. No, guarda. Guarda, gente, tengo 6 de vida. No me percaté cuánto quitan los enanos estos. Son mucho más blandos, pero no sé si quitan bastante. A ver, ¿qué es el mapa? Sí, por aquí, perfecto. Eso sí. Objetivo, explora el área. Creo que es el momento de explorar este lugar. Quizás pueda encontrar algo de ayuda. Ok, tenemos que explorar y encontrar algo. Quizás haya NPCs ahí, sí, no tengo ni idea. Pero... Torito, torito. Cierto que no nos podemos domesticar si no hacemos un establo. Tenemos espacio solamente para un animalito por el momento. Por el momento. No sé si más adelante nos van a venir a atacar nuestra base. Creo que en el 1 sí pasaba. Volvemos para casa con lo justo. Excremento. Ok, excremento. Gracias, vaquita. Que esto luego va a ser para el abono. No sé si va a servir para el tema de... Ok, esto está listo. Para el tema del cultivo. Que crezca mucho más rápido. No sé, no tengo ni idea. Pero yo me voy a poner a juntar un poquito de agua. Y gente, vamos a aprovechar por lo menos
vamos a aprovechar y vamos a dejarlo por acá. Por lo menos para un primer vistazo yo creo que está bastante bien. Si les gustó el juego y quieren la serie, apóyenlo. A mí me encanta. Tiene muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas por descubrir. El tema de crafteo, el tema de las mazmorras, eso mucho más adelante. Ahora es un poquito lento al principio, además cada cosa lleva su tiempo. El tema del crafteo, juntar materiales y demás, pero poco a poco se va avanzando. Así que nada, me gusta mucho. Chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.